sus teléfonos celulares para que no se interrumpa auditivamente el clima que queremos lograr con este acto. Y ahora sí, formalmente, agradecemos la presencia de todos ustedes aquí esta tarde. Nos reunimos en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para homenajear a Andrea Rodnitsky. Ella es una científica argentina y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, que ganó el premio Rousseau en estadística, que es un galardón equivalente para esa disciplina a un premio Nobel por su trabajo junto a un grupo de colegas en la investigación sobre inferencia causal y su uso en medicina y salud pública. Es por eso que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 22 de junio, aprobó la declaración 271/2022, que su texto dice justamente eso. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su beneplácito por el logro obtenido por la doctora Andrea Rodnitsky, ganadora del premio Rousseau por su trabajo de investigación sobre inferencia causal y su uso en medicina y salud pública. En la mesa central de este acto se encuentra el vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado Emanuel Ferrario, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, María Luisa González Estebarena, que es la autora del proyecto que dio origen a esta declaración, y por supuesto nuestra homenajeada. Queremos agradecer especialmente la presencia de Juan José Cruces, que es rector de la Universidad Di Tella, de Marisa Bircher, que es secretaria para la Igualdad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, colegas de nuestra homenajeada, familiares, invitadas, invitados especiales, señoras y señores. Vamos a comenzar entonces este acto con la palabra del vicepresidente primero de la legislatura. Bueno, muy buenas tardes. Normalmente tiendo a decir lo que pienso e improviso. Hoy cuando me mandaron la lista de los invitados y dado que muchos hay profesores míos y es una casa de la cual me he formado y me he graduado y de la cual tengo, por supuesto, mi corazón, he decidido no improvisar y voy a leer mis palabras en el día de hoy. Primero, bienvenidos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí siempre es un placer participar en estos eventos que reconocen a personas que en nuestro país definitivamente hacen la diferencia. Y Andrea es, sin dudas, alguien que hace la diferencia y un gran ejemplo para todos nosotros. Su increíble trabajo lleva a la Argentina a lo más alto de la ciencia y la academia. Andrea forma parte de un grupo de investigadores internacionales donde es la única latinoamericana. Es un ejemplo del conocimiento y el talento argentino que se exporta a todo el mundo. Hoy se suma a una larga lista de científicos argentinos que trascendieron mucho más allá de la Argentina. Bernardo Hussein, Luis Federico Leloir, César Milstein, Favaloro, Cecilia Grierson, Sandra Díaz y Raquel Chan, entre otros. Pero su mérito es aún mayor, porque su trabajo rompió las barreras de la ciencia y de la estadística y rompió las barreras que muchas mujeres tenían para acceder a esos lugares. Es un orgullo para la Argentina haber sido reconocida por la UNESCO por ser el país con mayor porcentaje de mujeres en la región dedicadas a la investigación y al desarrollo experimental, por mujeres como Andrea. Pero tenemos que seguir avanzando hasta que no sean necesarios reconocimientos especiales, hasta que eso sea lo normal. Y además de ser una gran investigadora reconocida internacionalmente, es una profesora dedicada, que día a día remarca su convicción y su vocación por formar a las generaciones futuras. Es una inspiración para todos sus alumnos, por su esfuerzo incansable y para otros profesores que buscamos desafiarnos continuamente. Leí que Andrea dijo: si esto sirve para algo, que sea para que los jóvenes, sobre todo en mi país, crean en la dedicación, el trabajo arduo y a seguir su vocación. Que Andrea sea una referente para muchos jóvenes formándose en la Argentina es un pilar que nos muestra que la Argentina puede tener un futuro,
que tenemos que recuperar los cimientos que siempre hicieron crecer a nuestro país. El esfuerzo y la educación como base del progreso. Y tenemos que empoderar cada vez más a esos jóvenes a que apuesten por eso y que podamos ofrecerles un futuro en nuestro país. Me llena de orgullo, como vicepresidente primero de esta legislatura, recibirla en esta casa para reconocer su trabajo. El ejemplo de Andrea nos tiene que servir para seguir destacando a más personas que con esfuerzo, dedicación y compromiso nos marcan con claridad el camino al que todos debemos apostar en nuestro país. Muchas gracias a todos por venir y felicitaciones, Andrea. A continuación, la palabra de la diputada González Estebarena. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero decir que para mí es un enorme honor que esté acompañándonos el diputado Emanuel Ferrario, porque él no solo es vicepresidente de esta casa, sino también es vicejefe de gobierno de la ciudad, tiene numerosas actividades y cuando se enteró de este proyecto, no solo tuve el honor que me acompañara como coautor, sino que me dijo, ese día quiero estar. Así que acá está, muchas gracias por hacerte tu tiempo. Recibir en esta casa y en este Salón San Martín, uno de los más importantes de la legislatura, a la doctora Andrea Rodnitsky, es un honor para mí y para mis pares que aprobaron el proyecto para distinguir a esta prestigiosa profesional argentina que trabaja hace más de 30 años en la teoría de la inferencia causal, un método usado en el campo científico de la estadística. El equipo que integra es reconocido por ser pionero en investigación sobre inferencia causal con aplicaciones en medicina y salud pública. La inferencia causal es el proceso de determinar causas y efectos. El premio otorgado por la Fundación Rey Balduino de Bélgica es equivalente a un premio Nobel de Estadística. Fue otorgado por la contribución metodológica a la producción de nuevas estrategias para analizar datos y para poder inferir, a partir de los datos disponibles de registros electrónicos médicos, estudios de seguimientos de personas, poder deducir cuáles son las mejores estrategias de tratamiento de enfermedades crónicas. El trabajo en sí es matemático. Las aplicaciones son en salud y en medicina. Para discernir a partir de los datos que uno pueda recoger y que estén disponibles, qué estrategia es la mejor para tratar a un paciente. Este premio, según los dichos de la doctora Rodnitsky, sirve para que los jóvenes, sobre todo en mi país, crean en la dedicación, en el trabajo arduo y a seguir su vocación, y que sean valientes, creativos y apuesten a lo que crean que verdaderamente es cierto y válido. Crean en sus instintos, desafíen a la autoridad científica. Los desafíos sanos generan conocimientos. Estas frases de la distinguida doctora son actuales. Muchos jóvenes emprenden el camino de la ciencia en nuestras universidades, que son semilleros de profesionales formados con excelencia, en un país donde las circunstancias sociales y económicas hoy no son las más aptas, pero que capacita a universitarios que se destacan no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Estoy muy orgullosa como mujer, muy orgullosa como diputada, de poder entregar esta distinción a una mujer que nos enorgullece a todos los argentinos. Muchas gracias por todo lo que hace, muchas gracias por todo lo que va a hacer. Felicitaciones, doctora, y disfrute de este homenaje que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le está brindando y que usted merece. Muchas gracias. Nada más. A continuación, en representación del cuerpo,
Su vicepresidente primero y la diputada González Estebarena harán entrega a Andrea Rodnitsky del diploma mediante el cual la legislatura homenajea su tarea. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Me siento humildemente honrada. La verdad que es una satisfacción adicional que este premio me ha traído. Realmente es un gran honor estar acá en este hermoso salón, en esta ciudad que tanto amo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Entonces quiero agradecerles a ustedes, a las autoridades, por entregarme este premio, a Ezequiel, a quien van a escuchar después, explicando un poco lo que hago, y a todos ustedes, los amores de mi vida, por acompañarme. Todos ustedes, realmente. Bueno, este reconocimiento y el premio Rousseau se los dedico a la memoria de mis padres. Tuve la enorme fortuna de haber crecido rodeada de su amor en un hogar donde no sobraba nada material, pero donde prevalecían valores que como adulta siempre intenté que siguieran guiando mi vida y ojalá haya podido también transmitir a mi hijo: la decencia, la cultura del trabajo y la sensatez. Mis padres no fueron profesionales ni grandes intelectuales, pero fueron librepensadores que me acompañaron en mi vocación por las matemáticas y en el rumbo que elegí darle a mi vida, aun cuanto esta fuera un poco inusual para las mujeres de su generación en mi familia, no tanto para las de mi generación. Gracias a Dios, nuestras primas hemos sido todas profesionales. Pero mis padres son apenas los dos primeros de una larguísima lista de queridísimas personas e instituciones con las que tengo una enorme deuda de gratitud. Primeramente, mi familia y mis amigos entrañables, con los que compartí muchos momentos felices y que fueron mi columna vertebral en momentos difíciles. Mi hijo Pascual, mi máximo orgullo y sin duda mi más importante legado en este mundo. Mi pareja Jorge, un hombre maravilloso que ha iluminado mi vida en los últimos 15 años, con una relación donde reina el amor, la armonía, el apoyo mutuo y la ausencia de roles tradicionales. Mi hermano Ariel y su familia, todos ellos son los amores de mi vida y mi refugio íntimo de afecto y contención. Y luego a mis primas y mis queridísimos amigos, los de acá y los que están dispersos por el mundo, porque gracias a Dios tengo amigos en todos los continentes. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Mi deuda de gratitud es igualmente enorme con todas las personas con las que fui transitando mi vida profesional. Mentores y colegas que generosa y desinteresadamente me formaron y me enseñaron todo lo que sé y fundamentalmente a tomar dimensión de todo lo que todavía me falta comprender y aprender. Entre ellos destaco a dos gigantes de la estadística, James Robbins, el líder del grupo reconocido con el premio Rousseau, mi mentor, colega y amigo de 30 años, por más de 30 años, y a Sir David Cox, con quien tuve la enorme fortuna de trabajar y a quien considero mi segundo padre intelectual y guía hasta su reciente muerte a los 97 años. Siguió trabajando hasta su último día. Se murió porque se cayó por una escalera. Haber tenido la oportunidad de observar a cada uno de ellos pensar, conectar ideas y generar nuevas teorías en tiempo real fue un enorme y exquisito privilegio que la vida me regaló. Pero ellos fueron solo dos de los muchísimos intelectuales centrales para mi vida profesional. Yo estoy convencida, por ejemplo, de que no hubiese optado por elegir el camino de la estadística para mi doctorado sin la lectura en mi juventud de las notas de estadística del doctor Víctor Joay, un enormísimo científico argentino, sin duda el padre de la estadística en el país, no solo por sus trabajos de investigación, sino también por haber sido el mentor de un sinnúmero de brillantes académicos.
Y por supuesto mi agradecimiento es también para mis queridísimos alumnos, porque en el proceso de guiarlos en su camino de crecimiento intelectual, yo crecí tanto o más que ellos. Con muchos de mis alumnos hoy se han invertido los roles y me deleito aprendiendo con la lectura de sus trabajos. Y siguiendo con la lista de agradecimientos, quisiera mencionar a 3 instituciones argentinas que tuvieron un rol importante en mi vida profesional. Es un privilegio para mí representarlas con este premio y a través de ellas, por supuesto, a la ciencia del país. Primeramente agradezco al CONICET por apoyar mi labor científica y financiar los estudios de doctorado de mis estudiantes argentinos. Luego quiero agradecer a 2 instituciones que llevo en mi corazón. Una es mi alma mater, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que me dio una formación matemática de excelencia, la que me permitió ir construyendo mi carrera con la solidez que solo es posible con los buenos cimientos. Y la segunda es la Universidad Torcuato Di Tella, mi hogar académico en los últimos 20 años, el espacio donde encontré colegas cuya estatura intelectual nada tiene que envidiar a la de mis colegas de la Universidad de Harvard. La Di Tella es un ejemplo de que es posible construir en la Argentina un espacio académico privado de excelencia, pluralista y respetuoso, y a la vez inclusivo, que contribuya positivamente a la vida académica y a la educación del país. Y ahora déjenme hablar un poco de lo que hago. La estadística es la ciencia que nos enseña a aprender de la evidencia empírica, ya sea para guiarnos en la toma de decisiones, para describir fenómenos de cualquier naturaleza o para realizar pronósticos confiables, pronósticos y predicciones. Los estadísticos matemáticos como yo diseñamos estrategias para recoger o generar datos que sirvan, es decir, que provean evidencia valiosa para el objetivo en cuestión, y métodos para analizar esos datos que nos permitan arribar a interpretaciones confiables de la evidencia recogida. Somos, en definitiva, los facilitadores de la implementación del método científico, el cual se apoya en la búsqueda y el análisis objetivo de la evidencia empírica, en el cual no hay cabida para dogmas, y las creencias tienen como único rol el de ser un vehículo entre muchos otros para la generación de hipótesis. Y como casi no hay rama del conocimiento cuyo estudio serio no dependa del análisis de la evidencia empírica, me atrevo a decir entonces, dejando por un momento a un lado la modestia, que el espectro de impacto de los trabajos de los estadísticos matemáticos es enorme e incluye a todas las ciencias, las naturales, las exactas y las sociales, el comercio, la industria y a los desarrollos tecnológicos, entre otros. La ciencia de datos, por cierto, no es ni más ni menos que estadística potenciada por las enormes capacidades computacionales modernas. Entonces, la mera existencia del nuevo premio Rousseau me produce una profunda alegría, porque con este premio se pretende precisamente visibilizar y reconocer el impacto positivo de la labor de los metodólogos estadísticos en todas las ramas del conocimiento y por añadidura entonces en nuestra vida cotidiana. Y mi alegría, por supuesto, es aún mayor porque en esta primera edición del premio se ha reconocido la inferencia causal, una rama de la estadística prácticamente inexistente hasta hace un puñado de décadas, debido al fuerte cuestionamiento a la posibilidad de inferir relaciones causa-efecto a partir de correlaciones. Esta ánima versión desapareció radicalmente en las últimas décadas gracias al advenimiento de una teoría rigurosa que no solo nos da las condiciones matemáticas explícitas de cuándo es posible concluir que correlación es causalidad, sino aún más importante, nos guía en la búsqueda de métodos estadísticos alternativos para inferir causalidad cuando esas condiciones no son realistas en la práctica. Hoy prácticamente todas las ramas de la ciencia abrazan este nuevo enfoque y se produce entonces una maravillosa fertilización cruzada en el que métodos desarrollados para responder a preguntas que surgen en una disciplina resultan luego ser de utilidad en otra disciplina. Así, por ejemplo, cuando en epidemiología estudiamos el efecto de la ejercitación física en la prevención de enfermedades cardiovasculares, si nuestro objetivo es comprender los distintos mecanismos biológicos a través del cual la ejercitación es beneficiosa, entonces utilizamos técnicas del análisis de mediación originadas en el ámbito de la sociología y la psicología. Por otro lado, para aprovechar la experimentación natural que surge producto del barajado al azar de genes en los seres humanos, utilizamos métodos de variables instrumentales originados en economía. Y para discernir cuáles son las estrategias personalizadas de ejercitación más efectivas para prevenir la enfermedad, utilizamos modelos estructurales marginales originados en epidemiología. De hecho, estos últimos modelos fueron desarrollados por algunos de nosotros entre el grupo de galardonados. Y antes de cerrar, me voy a permitir hacer unas breves reflexiones sobre los comienzos de mi carrera
pidiendo desde ya perdón por la autorreferencia. Comencé a trabajar como profesora en la Universidad de Harvard en 1989 y casi inmediatamente conocí a James Robbins, el líder del grupo galardonado. En ese momento, Robbins era un excéntrico científico con el que casi nadie quería trabajar porque sus propuestas eran anticonvencionales y estaban definitivamente alejadas de las corrientes del momento. Yo entendí desde el inicio que los trabajos de Robbins eran revolucionarios y de una enorme profundidad. Solo le faltaba el pulido matemático. Darles rigor matemático a sus resultados requería primero estudiar en profundidad una teoría en esos momentos incipiente, la teoría semiparamétrica eficiente, y luego adaptarla y generalizarla para poder aplicarla a sus métodos. Yo aposté a trabajar en esa dirección porque estaba convencida del valor de las propuestas de Robbins, a pesar de que seguir esa línea de investigación supondría invertir mucho tiempo antes de ver sus frutos. Mi decisión me trajo contratiempos en el corto plazo. En más de una ocasión recibí el llamado de atención de la directora de mi departamento, alertándome que mis publicaciones eran escasas y lentas y que si seguía en ese ritmo probablemente no pasaría la siguiente evaluación académica y debería abandonar mi posición. Mi historia terminó con éxito porque finalmente a partir de 1994 Robbins y yo publicamos una serie de artículos donde plasmamos los resultados de muchos años de estudio y desarrollo que recibieron la aceptación y el reconocimiento de la comunidad científica. A la larga, esos trabajos resultaron en una oferta de posición permanente de por vida en la Universidad de Harvard y son en gran medida la razón por la que hoy estoy recibiendo el premio Rousseau y también este reconocimiento de la legislatura de mi querida ciudad. Mi apuesta por el trabajo reflexivo, alejado de la tentación de publicar trabajos superficiales y cortoplacistas, rindió sus frutos en el largo plazo. Esta experiencia de vida reafirma mi convicción de que el estudio, la perseverancia, la planificación y el compromiso con proyectos a largo plazo son la vía para el progreso, aun cuando a veces traigan contratiempos circunstanciales e inmediatos. Cierro estas palabras reiterando mi agradecimiento a la legislatura por el reconocimiento. Es un enorme honor haber sido seleccionada entre los galardonados al premio Rousseau. Espero humildemente estar a la altura para representar a través de este premio a la comunidad científica a la que pertenezco y, sobre todo, a la vibrante comunidad de estadísticos matemáticos de la Argentina que tanto respeto y admiro. Y ahora vamos a invitar a los participantes de la mesa que por favor se ubiquen en otro sitio porque vamos a compartir un video. Como ya nos había adelantado la doctora Rodnitsky, vamos a compartir ahora un video enviado por el doctor Ezequiel Smukler. Él en este momento se encuentra en España y el doctor Smukler ha sido coautor de la doctora y además, por supuesto, colega. Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Smukler, soy estadístico y he colaborado con Andrea en diversos trabajos de investigación en los últimos años. Recientemente, Andrea fue distinguida con el premio Rousseau por sus contribuciones a un área de la estadística llamada inferencia causal, y en especial por el impacto que estas contribuciones tuvieron en la investigación en medicina y salud pública. Mi idea hoy es hacer un muy breve repaso de sus contribuciones más destacadas. Empecemos entonces por considerar la siguiente situación. Supongamos que hace una hora yo, Ezequiel, tenía dolor de cabeza y ni bien comenzaron los síntomas tomé una aspirina. Al cabo de una hora el dolor desapareció. Yo podría, a partir de esta experiencia, concluir que la aspirina fue efectiva para calmar el dolor de cabeza. Es decir, que la aspirina fue la causa de mi mejoría. Pero, ¿y si hubiese sido que de todas formas, aún sin tomar la aspirina, el dolor se hubiese disipado naturalmente? Para averiguar si la aspirina efectivamente fue la causa de mi mejoría, yo tendría que hacer algo imposible. Esto es, tendría que viajar al pasado
saltearme la ingesta de la aspirina y registrar si al cabo de 1 hora sigo o no con dolor de cabeza. Si al evitar la ingesta de la aspirina yo siguiese con dolor de cabeza, entonces sí podría concluir que la aspirina fue la causa de mi mejoría. Y de lo contrario, no podría hacer esa conclusión. Bueno, como sabemos que viajar al pasado es imposible, nunca podré saber con certeza si la aspirina fue la causa de mi mejoría. Y así como no podré saberlo para mi persona, tampoco lo podría saber para ninguna otra persona en particular. Bueno, de esta reflexión, creo que una pregunta natural que surge es: si nunca podemos averiguar la efectividad de la aspirina en ninguna persona en particular, ¿en qué evidencia se basan los médicos para recomendar la aspirina para el dolor de cabeza? O, para el caso, para recomendar cualquier otra droga o tratamiento médico para curar una enfermedad o aliviar una dolencia. Bueno, lo hacen en base a evidencia recogida en estudios llamados ensayos clínicos. Andrea, junto con James Robbins, un coautor de ella a lo largo de los últimos 30 años y otro galardonado en el premio Rousseau, desarrolló contribuciones metodológicas fundamentales que mejoraron la forma en la que hoy en día se analizan los ensayos clínicos. Voy a intentar explicar algunas de estas contribuciones y su impacto, continuando por ahora con nuestro ejemplo de la aspirina. Cuando un ensayo clínico está bien conducido, los métodos estadísticos nos permiten comparar, con un cierto margen de error, la proporción de gente en una población que mejoraría si todos tomasen aspirina al inicio de los síntomas de dolor de cabeza, con la proporción que mejoraría si nadie tomase aspirina. Entonces, si bien nunca podríamos saber a nivel individual si la aspirina es efectiva, sí podremos averiguar el efecto promedio de la aspirina para mejorar el dolor de cabeza sobre alguna población de interés. En un ensayo clínico se eligen al azar los participantes del estudio que reciben aspirina o a quienes reciben el placebo. Placebo en este contexto sería una pastilla que tiene el aspecto de una aspirina, pero que en realidad es inocua sin ningún componente químico activo. Es decir, el placebo sería algo que parece una aspirina, pero que en realidad no hace nada. Si ambos grupos son grandes, es decir, si tanto el grupo de tratamiento que recibe la aspirina como el grupo de control que recibe el placebo son grandes, están formados por muchas personas, el hecho de haberlos formados al azar hace que sean casi intercambiables. Esto es que la proporción de personas que mejoran al cabo de 1 hora entre los que recibieron el placebo es, con cierto margen de error, parecida a la proporción que hubiera mejorado en el otro grupo si en vez de asignarles aspirina les hubiésemos asignado placebo, y viceversa. La palabra clave aquí es margen de error. Y el error aquí podría ser grande porque, por ejemplo, por mala suerte, podemos terminar con 2 grupos que son dispares respecto de sus características de base. Podría ser que terminamos de vuelta por mala suerte con 2 grupos que son muy dispares respecto de las edades de los individuos que los conforman, o sus géneros, o sus condiciones médicas preexistentes. Los estadísticos son conscientes desde siempre, diría desde el nacimiento de la disciplina, de la posibilidad de que el error en un ensayo clínico sea grande. Pero sus propuestas metodológicas para disminuir la probabilidad de un error grande fueron muy debativas y muchas veces rechazadas por los entes reguladores, porque la validez de los análisis realizados a partir de ellas dependía de que ciertas suposiciones sean ciertas. Suposiciones que en algunos ensayos clínicos podrían ser plausibles y en otros ensayos clínicos no. Durante la década del 90, Andrea y Robbins propusieron una técnica novedosa que esencialmente resolvió este problema. Ellos proponen un método que disminuye el margen de error, a veces drásticamente, utilizando las características de base de los individuos que participan en el ensayo clínico de forma inteligente y sin la necesidad de realizar suposiciones adicionales. Esta técnica en realidad surge como una consecuencia natural de una teoría general, fundacional, que Andrea y Robbins desarrollaron en los 90 y que permite, haciendo suposiciones mínimas, analizar evidencia empírica proveniente de estudios en los que hay datos faltantes, es decir, estudios en los que hay datos que nos gustaría medir, pero que por alguna razón no los tenemos. En el contexto de ensayos clínicos, el dato que nos falta para cada persona que participa en el ensayo clínico es la respuesta que la persona hubiera tenido si hubiese sido asignada a la otra rama del ensayo. Es decir, para las personas que en los hechos fueron asignadas a tomar placebo, la respuesta que nos falta es cuál hubiera sido su respuesta si hubieran tomado una aspirina. Y viceversa, para los que en los hechos tomaron la aspirina, cuál hubiera sido su respuesta si hubieran tomado el placebo. Ese es el dato faltante en los ensayos clínicos, el contrafáctico, digamos. Aplicando su teoría,
Andrea y Robbins desarrollaron métodos que dan respuestas superadoras a muchas otras dificultades prácticas en el análisis de ensayos clínicos. Por ejemplo, en muchas situaciones la variable de respuesta al tratamiento que se investiga es difícil o cara de medir. En este caso, uno puede medir esta respuesta solo en un subconjunto de los participantes del estudio y consolarse con medir en el resto solo una respuesta sustituta que es fácil o barata de medir, pero que es imprecisa. Esto es un problema que ocurre con frecuencia en la investigación sobre la efectividad de vacunas contra el SIDA. Y Andrea ha realizado contribuciones importantes para el diseño de tales estudios y para hacer el análisis de los mismos más efectivo. Otro ejemplo interesante es el siguiente. Imaginemos un ensayo clínico para estudiar los potenciales beneficios de una nueva pastilla antidepresiva. En este tipo de ensayos, nuevamente se elige al azar el grupo de participantes al que se le asigna la nueva pastilla antidepresiva y al otro grupo restante al que se le asigna la pastilla placebo. Típicamente se realiza un seguimiento de cada participante en el ensayo una vez por semana durante varias semanas, digamos 8 semanas para fijar ideas, en los cuales a los participantes se les realizan análisis de sangre y distintos exámenes psicológicos y psiquiátricos. Para decidir si la pastilla es efectiva o no, se compara la trayectoria de varias variables medidas a lo largo de las 8 semanas en las que dura el ensayo en los distintos grupos. El grupo que recibe el antidepresivo nuevo y en el grupo placebo. El problema es que en estos estudios hay muchos participantes que faltan alguna de las visitas o que no cumplen con el protocolo, porque a escondidas también toman otros antidepresivos. Esto genera un gran problema de datos faltantes, porque no solo nos faltan las mediciones de las visitas salteadas, sino que también nos faltan las mediciones que hubiéramos tenido si un participante que no cumplió con el protocolo, sí hubiese cumplido con el protocolo. Aplicando la teoría general a la que me refería antes, Andrea y Robbins desarrollaron métodos que usan los datos medidos en cada persona para implícitamente imputar los datos faltantes de la manera más objetiva y efectiva posible. Estos desarrollos metodológicos han sido tan significativos que forman parte de las recomendaciones de la Food and Drug Administration de Estados Unidos, lo que sería el equivalente al ANMAT en la Argentina, de cómo se debe abordar la problemática de los datos faltantes y de la falta de adherencia al protocolo en el análisis de ensayos clínicos. Lamentablemente, en muchos casos, los ensayos clínicos son inviables por poco éticos. Por ejemplo, si lo que queremos estudiar es el efecto de estar expuesto a un agente ambiental potencialmente nocivo, o por ser caros o poco prácticos, porque la respuesta de interés es a muy largo plazo, o porque nos interesa estudiar estrategias de tratamiento complejas. En estos casos no nos queda otra posibilidad que usar la evidencia que podemos recoger de registros históricos. Por ejemplo, registros médicos electrónicos en los que observamos, sin posibilidad de asignar al azar, los tratamientos que las personas eligen elegir o los tratamientos que las personas, por las consecuencias que fueran, terminaron eligiendo. No tiene por qué ser una elección necesariamente. Estudios en los que la evidencia se recoge de esta forma se llaman estudios observacionales. Andrea también ha realizado aportes metodológicos fundamentales que mejoraron significativamente la forma en que los estadísticos y epidemiólogos infieren los efectos de distintas estrategias de tratamiento a partir de evidencia recogida de estudios observacionales. La denominación estrategia de tratamiento aquí se refiere a estrategias en las que personalizamos la recomendación de tratamiento en función de las características del individuo. En algunas instancias las estrategias son puntuales porque tenemos solo una oportunidad para intervenir. Este sería el caso, por ejemplo, en el que la intervención es realizar un bypass gástrico en un paciente. Pero en muchas otras instancias las estrategias son dinámicas, o las se llaman dinámicas, porque tenemos la oportunidad de elegir distintos tratamientos en distintos momentos. Un ejemplo de estrategias de tratamiento dinámica surge en el estudio de tratamiento de personas infectadas con el VIH. Para evitar la aparición de síntomas severos en infectados con VIH, podemos considerar distintas estrategias de tratamiento en las cuales al individuo no se le administra ninguna droga hasta que sus análisis de sangre arrojan resultados por debajo de cierto parámetro y luego se le van administrando distintos cócteles antivirales a distintos momentos del tiempo de acuerdo a cómo van evolucionando los resultados de sus análisis de sangre. Ahora,
La ausencia de aleatorización en los estudios observacionales puede llevarnos a sacar conclusiones erróneas sobre el efecto real de un tratamiento. Por ejemplo, podríamos llegar a concluir erróneamente que un tratamiento que en realidad es beneficioso para el promedio de la población es perjudicial simplemente porque lo reciben individuos que parten de una peor prognosis. Por eso, en el análisis de estudios observacionales es fundamental que el investigador mira todas las variables relacionadas con la prognosis del individuo que usan los médicos para determinar a quién tratar y a quién no. Este tipo de variables se conocen como variables confusoras. Un método desarrollado por Andrea y Robbins, que también se deduce la teoría general a la que ya me referí, y que fue popularizado con el nombre de método doble robusto, resulta ser en muchos sentidos técnicos el mejor posible para estimar efectos causales a partir de estudios observacionales, cuando uno está en una posición en la que puede suponer que ha medido todas las variables confusoras relevantes. Este método, además, ha permitido un matrimonio, digamos, entre la inferencia causal y las técnicas de aprendizaje automático que se requieren para incorporar una gran cantidad de variables confusoras en el análisis causal. El método no solo ha tenido un impacto inmenso en la estadística aplicada a la medicina y a la salud pública, sino también en la manera en la que se hace estadística y ciencia de datos en la industria. Tanto es así que el estándar para estimar efectos causales, tanto a partir de experimentos como a partir de datos observacionales, diría que en todas las compañías grandes de tecnología es el método desarrollado por Andrea y por Robbins. Evidencia de esto es que los paquetes de software para inferencia causal desarrollados, por ejemplo, por Amazon y Microsoft, implementan los métodos basados en la teoría general de Andrea y de Robbins. Quisiera cerrar esta presentación con algunas breves reflexiones sobre mi experiencia trabajando con Andrea. Andrea es la persona con el estándar más alto que yo conozca sobre lo que quiere decir entender algo, entender un concepto estadístico o matemático o alguna técnica. Investigando sobre un tema estadístico o matemático, ella no está conforme hasta que entendemos todo hasta las últimas consecuencias, sin dejar ningún cabo suelto. De hecho, diría que una buena prueba de si uno mismo entiende un tema es explicárselo a Andrea y ver si consigue responder las dudas o preguntas que le surgen a ella en el momento. Andrea también tiene una gran ambición intelectual. No le interesa hacer contribuciones incrementales, sino resolver problemas grandes y problemas con impacto. Creo que estas dos características de cómo trabaja Andrea están muy relacionadas y que explican en parte por qué algunos de sus trabajos son el non plus ultra de un área, resolviendo esencialmente todos los problemas de interés alrededor de esa área. Por último, quisiera destacar la generosidad de Andrea para con sus colegas y alumnos. Ella pone el mismo ahínco en transmitir conocimiento que en adquirirlo. Y creo que cualquiera que haya trabajado con ella ha crecido y aprendido muchísimo por ello. Y estoy seguro que ese es el caso para mí. Así que es un placer para mí haber podido presentar el trabajo de Andrea en ocasión de este reconocimiento. Muchas gracias. Y finalmente solo nos resta agradecer la participación y la atención de todos ustedes. Un gusto haber elegido este lugar y haberlos tenido aquí en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para homenajear nada menos que a la doctora Rodnitsky. Así que ahora les invitamos a compartir un café en el hall contiguo a este salón. Muchas gracias y hasta siempre.